Hola, ¿qué tal, alumnos y alumnas? Pues seguimos aquí terminando con los últimos temas de este semestre. Recuerden que en los videos anteriores habíamos terminado introduciendo el concepto de función inversa y una operación muy interesante que se llama la composición de funciones. Aprovecho para hacer el comercial, pero el curso de verano que haremos durante este periodo intersemestral estará dedicado a los temas selectos de Matemáticas 4. Pero antes de eso, me gustaría introducir un tipo de ecuaciones que son muy interesantes y que son las más propias de este curso. Si ustedes recuerdan, cuando entraron acá a CCH, el primer tipo de ecuaciones que ustedes aprendieron a resolver eran las ecuaciones de primer grado, con una sola incógnita. Después saltaron a los sistemas de ecuaciones, donde todas las incógnitas eran de grado 1, pero podían aparecer varias, dos e incluso tres ecuaciones. Y había muchos métodos para resolverlas: suma, resta, determinantes, método de igualación, método de sustitución. Y en segundo semestre, ustedes vieron cómo resolver ecuaciones de segundo grado, con fórmula general, completando el trinomio cuadrado perfecto, o incluso por factorización. Bueno, las ecuaciones que tocan el día de hoy son las ecuaciones exponenciales. ¿Cómo identifico yo a una ecuación exponencial y cómo la distingo de las ecuaciones que yo ya sé resolver? Bueno, aquí les he escrito algunos ejemplos y fíjense que a todas estas son ecuaciones exponenciales porque la incógnita o la x aparece atrapada en el exponente. De modo que las reglas ordinarias con las cuales nosotros despejábamos, aquellas que decían que si algo está sumando, pasa restando, si está multiplicando, pasa dividiendo, tienen aquí un poco de problemas, porque la x ya no aparece como una cantidad entera, no aparece como una variable o como coeficiente, sino que aparece en el exponente. Y lo que nosotros tendremos que hacer es tratar de liberarlo del exponente para poder sujetarlas a las operaciones normales de despeje. Eso también se puede hacer con las ecuaciones logarítmicas, que serán el tema del siguiente video. Y en ambas, en las exponenciales y en las logarítmicas, de lo que se trata es de liberar a la variable para poder despejarla. Antes de empezar a ver algunos ejemplos, necesito que ustedes tengan muy presentes y recuerden las leyes de los exponentes. Recuerden que las leyes de los exponentes nos permiten trabajar con potencias. Un exponente y una potencia no es lo mismo. Una potencia está hecha de dos elementos, una base y un exponente. Eso se calcula. Y aquí tengo yo resumidas las cuatro reglas más famositas con las que nosotros podemos transformar potencias. La primera de ellas dice que cuando nosotros multiplicamos dos potencias con la misma base, los exponentes se suman, ¿no? Tal vez lo recuerden al escuchar estas cantaletitas. Cuando yo tengo una división de potencias, lo que sucede con los exponentes es que se restan. Cuando yo tengo una potencia de potencias, es decir, cuando yo voy a elevar a alguna potencia, a algún exponente, algo que ya era una potencia, lo que se hace con los exponentes es multiplicarlos. Y esta última herramienta que me recuerda cómo se eleva a un exponente negativo. ¿Qué significado tiene elevar a una potencia negativa? Bueno, a calcular la potencia tal cual, como nosotros sabemos hacerla, es decir, con exponente positivo, pero recordando que esa potencia se pone siempre debajo de un 1. Es decir, las potencias negativas en realidad viven en el denominador como potencias positivas. Si ya recordamos esto, vamos a utilizar una página que se llama problemasecuaciones.com. Hay una cantidad increíble de páginas que les pueden servir. He agarrado una de ellas porque la verdad es que es muy tedioso estar escribiendo matemáticas en la computadora y haría mis videos más largos y no quiero que se me aburran. Entonces vamos a utilizar algunos de los ejemplos que ya están construidos en esta página, ¿no? Ahí arriba se puede ver el link si quieren reconsiderarlo o repasarlo en otro momento. Bueno, vamos a comenzar a detallar la resolución de ecuaciones exponenciales desde los casos más sencillos. Aquí tenemos una ecuación facilísima. Identifico que es una ecuación exponencial porque la x está arriba, aparece en el exponente. ¿De qué es de lo que se trata esto? Bueno, el truco general de las ecuaciones exponenciales consiste en expresar a todas las cantidades numéricas que aparecen como potencias de una misma base.
Fíjense que 4 y 16, las dos tienen que ver con el número 2. Entonces voy a tratar de hacer esa conversión, de convertir todo a potencias. Fíjense que este 4 a la x, lo que hago para el siguiente renglón es que el 4 recuerdo que es 2 al cuadrado, y así hago la sustitución. Y que 16 como potencia de 2 es 2 por 2 por 2 por 2, de modo que es 2 a la 4. Del lado izquierdo, fíjense que tengo una potencia de potencias, es decir, estoy haciendo referencia a esta ley de los exponentes. ¿Qué se hace con los exponentes? Se multiplican. Y eso es prácticamente lo que se ha sugerido en este ejercicio. 2 por x, 2x. Y ese es el nuevo exponente. Y aquí este es el paso crucial de todas las ecuaciones exponenciales. Lograr que lo que está del lado izquierdo se exprese como una única potencia de una base que es exactamente igual a la que está del otro lado. Si dos potencias con la misma base son iguales, eso es por culpa de que sus exponentes lo son. Entonces, por eso se da el salto. Los exponentes deben ser iguales, es la conclusión a lo que hemos llegado. Por lo tanto, 2x, que es el primer exponente, debe ser igual a 4, que es el segundo exponente. Y fíjense que ahí ya desaparecimos las potencias. Ya logramos traducir esta ecuación a una relación que ya no involucra las bases, sino solamente los exponentes, donde se encuentra la x, que es la incógnita que yo quiero despejar. Y el despeje de ahí pues ya es muy sencillo. El 2 que multiplica pasa dividiendo. De modo que la x vale 2, ¿sale? Lo cual desde un principio se observa, 4 al cuadrado es 16. Fíjense que algunas se pueden calcular directamente, pero quería detallar las operaciones que se tienen que hacer para poder hacer el despeje, ¿sale? Vamos a ecuaciones más complicadas. Vamos a la siguiente, la ecuación número 2, ¿no? Fíjense que se puede ver aquí las soluciones, se pueden desplegar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a tratar de desaparecer o de simplificar la base de la potencia que contiene la incógnita. El 9, ¿cómo la escribo como una potencia? Bueno, por supuesto que con una potencia que tiene que ver con 3, será 3 al cuadrado. Pero antes de ello, ese 2 que está multiplicando, fíjense que se pasa dividiendo para aislar a nuestra potencia. Ahora sí, hacemos la sustitución que les mencionaba. 3 al cuadrado es 9, hago esa sustitución. Y en una potencia de potencias, los exponentes se multiplican. De modo que en el siguiente renglón tendré 3 a la 2x. Y del otro lado, el resultado de la división fue 81. Trato de pensar o de mirar al 81 con los lentes de la potencia de 3. Y fíjense que el 3 multiplicado por sí mismo 4 veces, 3 por 3, 9, 3 por 3, 27, 27 por 3, 81, pues me arroja ese exponente 4. De modo que ya estoy otra vez en una igualdad entre dos potencias que tienen la misma base. Y eso a lo que nos conducirá siempre es a concluir que eso pasa porque los numeritos de arriba deben ser iguales. Nuevamente, 2x es igual a 4 y la x sigue siendo un valor de 2. ¿Sale? Vamos a otros más elaborados, ¿no? Vamos a ver ¿qué tal? Fíjense que empiezan a aparecer más términos, ¿no? Obviamente ahí no tiene sentido pensar en la potencia 2, en la base 2, perdón, porque todos los números son impares. Bueno, el 9 nos acerca o nos hace pensar que esto tiene que ver con el 3, que es una de las potencias de 3 más conocidas. Vamos a hacer esas sustituciones. 9 es 3 al cuadrado, 27 es 3 al cubo, y 27 del otro lado se repiten, ¿no? Nuevamente multiplicamos los exponentes, los dos exponentes de esa potencia, y me quedaría 3 por x. Pero recuerden que en la multiplicación de potencias los exponentes se suman, es la regla que teníamos acá. Si tengo la multiplicación de dos potencias con la misma base, sumo los exponentes. Entonces aquí los exponentes son 2 y el 3x que sale de la multiplicación de acá. De modo que el exponente global es 3x más 2. Es esto que tenemos aquí. Del otro lado el 3 al cubo sigue esperando. Y fíjense que aquí ya logré expresar o llegar a la condición que me permite dar el gran salto para el despeje. Dos potencias con la misma base son iguales. Eso pasa porque sus exponentes deben ser. De modo que 3x más 2, que es el número de arribita en la izquierda, debe ser igual al número de arribita en la derecha. Y de ahí esta ecuación es una de las sencillas, de las normales. El 2 pasa restando, sería 1, y el 3 que multiplica pasa dividiendo. De modo que ya quedó resuelta. Vamos a una un poquito más complicada. Vamos a la 5, por ejemplo, ¿no?
Este, ahí está. Vamos a ver qué tiene de diferente esta ecuación. Fíjense que ahí aparecen tanto números pares como números impares, ¿no? Pero la potencia involucra al 2, entonces ahí centraré mi atención. ¿Qué es lo que sucede en el primer paso? Fíjense que ahora la x aparece en dos momentos diferentes. Bueno, aquí vamos a aplicar una regla de los exponentes al revés. Si yo tengo la suma de dos exponentes, eso será porque probablemente esa potencia se obtuvo de una multiplicación, porque en una multiplicación, en efecto, los exponentes se suman. Entonces, fíjense que ahí separamos los elementos que están en el exponente, 2 a la 1 y 2 a la x. Yo sé que multiplicados se tendría que sumar el exponente, 1 más x, es decir, estas dos expresiones son equivalentes. ¿Qué he ganado con ello? Bueno, que la potencia que aparece en los dos lugares es la misma, 2 a la x. Acá arriba no me servía porque en uno tenía x más 1 y en el otro x. ¿Eso para qué me sirve? Bueno, recuerden ustedes que cada vez que una expresión se repite se puede factorizar. Si es común un término, pues se saca y dentro del paréntesis se queda lo que queda cuando nos robamos el término común. Pongo el término común afuera y dentro del paréntesis, si a esta expresión le robo 2x, queda el 2, si a esta expresión le robo 2x, queda 5, que en total me da 7. Entonces puedo empezar a despejar parcialmente. Ese 7 que multiplica lo paso dividiendo, porque lo que yo quiero siempre es aislar a la potencia, que solo quede la base y el exponente. Y otra vez damos el salto crucial. Tengo que expresar al 4 como una potencia de 2. Estas dos potencias son iguales solo si sus exponentes lo son. Entonces la x tiene que ser igual a 2. No hay ningún despeje. Y ya terminamos. Bueno, vamos a detallar dos últimos ejemplos que tienen que ver con un método muy útil y que se llama el cambio de variable. Y aquí nos ponen un ejemplo interesante. Dice, hay que resolver esta ecuación, que es exponencial. Hacemos lo consecuente, este 4 lo puedo escribir como un 2 al cuadrado, este 2 a la x está bien. Tendré que multiplicar los exponentes acá, 2 por x, 2x. Y entonces lo que hago es, fíjense que es hacer un intercambio. 2x se obtiene tanto de 2 por x como de x por 2. Que fíjense que esto es la manera en que se desglosa en la parte de abajo. Es decir, la x se lo hemos puesto al 2 para que se le parezca a este que está acá. Entonces fíjense que aquí tengo 2x al cuadrado y acá 2x nada más. El gran truco del cambio de variable es imaginarnos que 2x es una incógnita un poco más global, no solo x. Si x lo desconozco, claro que desconozco a 2x. Entonces 2x funcionará como una variable a la que voy a nombrar de alguna manera. En este caso lo hacen con la letra t. Entonces lo que yo tendría es t cuadrado. Y de este lado, donde solo tengo 2x, tendría a la variable t, porque ahora mi incógnita global es 2x. ¿Y eso qué me permite? Bueno, transformar esta ecuación exponencial en una de las ecuaciones que yo conozco, una ecuación de segundo grado, que se resuelve por fórmula general, por factorización, trinomio cuadrado perfecto. Fíjense que lo que hicieron es pasar ese 24 restando y vamos a resolver esta ecuación de segundo grado. Aquí nos dice que las soluciones son menos 4 y 2. Acá está detallado los pasos, pero a ustedes les será fácil hacerlo. Lo voy a hacer solo como recordatorio. Vamos a simplificar esa ecuación. Voy a dividir todo entre 3 para simplificarla. Me quedaría t cuadrada, 6 entre 3, 2 y 24 entre 3, 8. Resuelvo por factorización dos números que multiplicados me den menos 8 y que sumados o restados me den más 2, pues es más 4 y menos 2. Si despejo de aquí, el 4 pasa restando, si despejo de aquí, el 2 pasa sumando. De modo que ya tengo dos soluciones, 4 menos 4 y 2. Pero regreso al problema original. Y yo sé que t no era la incógnita original, sino una sustitución. Y a quien sustituía era a 2 a la x. De modo que de estas dos soluciones una no sirve, esta por ejemplo, porque t representa una potencia y las potencias de números positivos siempre dan como resultado un número positivo, por lo tanto esta queda descartada. Así que la solución final es esta, ¿no? O la única buena, que t igual a 2. Entonces, si t era 2 a la x y 2 a la x tiene que ser 2, dense cuenta que aquí aunque no se escribe hay un exponente 1.
de modo que la x tiene que ser 1. Dos potencias son iguales y sus exponentes son el mismo. Y por eso aquí concluyen que la solución es 1. ¿Sale? Bueno, ese método es muy común, lo van a observar varias veces aplicado en este ejercicio. Voy a explicar un penúltimo. Y fíjense que lo que se trata otra vez es de expresar todas las apariciones de x como una potencia que les sea común, como una potencia que se vea ahí repetida. Fíjense que aquí hacemos el caso contrario de la ley de los exponentes. Aquí tengo en efecto en el exponente dos cantidades. Muy seguramente esas dos cantidades vienen de una multiplicación, porque es la multiplicación de potencias lo que nos permite hacer una conjunción de los exponentes de 2 en 1, es decir, sumarlos. Bueno, entonces acá se hace eso, se rompe como dos productos. Y luego recordamos que todas las potencias que tienen exponente negativo en realidad viven abajo, por eso es que lo han colocado como denominador. Fíjense que el 3x y el 18 siguen intactos. Y nuevamente hacen ese intercambio, miren. 2x es una multiplicación, seguro proviene de una potencia de potencias. ¿Qué factores me dan como resultado 2x? Pues x y 2, porque x por 2 me da 2x. Entonces fíjense que ya aislé, ya hice que todo trate de 3 a la x. Aquí aparece al cuadrado y acá aparece con exponente 1 o normal. Eso me hace referencia otra vez al cambio de variable. Para mí, 3 a la x será t. Por lo tanto, donde tengo 3 a la x al cuadrado, tendré t cuadrado. Y de ahí ya simplifico, ¿no? Ese 3 que está dividiendo pasa multiplicando a los otros dos números. Y quedaría t cuadrada menos 3t igual a 54. Ese 54 lo pasamos restando y tenemos una ecuación de segundo grado. Ya no la voy a detallar, pero se puede resolver por factorización. Dos números que multiplicados me den menos 54 es menos 9 por 6. Restados me dan menos 3. A la hora de cambiarles de signo por el despeje me quedan menos 6 y 9. Nuevamente, esta que está aquí será desplazada porque no hay potencias que me den como resultado un número negativo. Si ustedes recuerdan la gráfica de la función exponencial, solo vivía por arriba del eje de las x. Por lo tanto, las potencias siempre arrojan resultado positivo cuando las bases son positivas, por supuesto. De modo que la única solución viable es 9. Pero x no es igual a 9 porque acuérdense que a quien estamos encontrando con esta ecuación es a t. Pero t era 3 a la x, ese fue el cambio de variable. Entonces 3 a la quién me da 9. Bueno, intuitivamente pues tiene que ser 2, ¿no? Porque 9 es 3 al cuadrado. Entonces el exponente que iguala esas dos cantidades es 2. ¿Sale? Bueno, ese método lo podrán encontrar en varias de las ecuaciones que están aquí sugeridas. Vamos a ver una fea para que cuenten con ejemplos interesantes. Vamos a resolver esta ecuación, ¿no? Que a legua se ve que todo trata del 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay una división. Y las reglas de los exponentes me dicen que cuando hay división de potencias se hace una resta. El exponente de arriba le quito el exponente de abajo. Es lo que ocurre aquí. Que 25 se puede cambiar por 5 al cuadrado. Y fíjense que su exponente se le deja. Y acá también tenemos una división de potencias. Por lo tanto, al exponente de arriba le restaré el exponente de abajo. Es lo que ocurre aquí. En el siguiente renglón, lo que observamos es que este 2 va a multiplicar a este exponente de acá. La potencia de potencia se convierte en una multiplicación. Y acá este signo menos va a afectar a todos los que están dentro de este paréntesis. Les va a cambiar el signo. Fíjense que los volvió negativos. Lo mismo sucedió de este lado. Negativo, 1 menos x negativo. Me pongo a simplificar. 3x menos x, 2x. 1 menos 1, 0. Acá distribuyo el producto. 2 por x, 2x, 2 por 1, 2. Acá 2x menos 3x menos 1x. 1 menos 1 menos 2. Y ahí va poco a poco simplificándose, ¿no? Fíjense que aquí tengo una multiplicación, por lo tanto los exponentes se juntan. Tendré que sumar este exponente con este. 2x más 2 menos x menos 2. Sencillamente lo junto en una sola potencia. Fíjense que de este lado 2x menos x me da x y 2 menos 2 me da 0. Y otra vez tengo 5 a la x y acá 5 a la x al cuadrado. ¿Recuerdan las sustituciones anteriores? Entonces esta es una ecuación de segundo grado, como lo detalla la expresión que se encuentra abajo. Vamos a hacer que t sea 5 a la x. Entonces aquí tendré t cuadrado y acá tendré la t normal.
ese 20 que está sumando pasa restando, y esa la vamos a resolver por, fíjense que aquí se echan fórmula general, no era necesario porque menos 5 por más 4 da menos 20 y menos 5 más 4 da menos 1. A la hora de despejar, los resultados son 5 y menos 4, ¿no? Ahí podemos llegar de manera más fácil. Y otra vez, descartamos la solución negativa por tratarse de una potencia, de modo que solo me queda que 5x es igual a 5. Bueno, la x tiene que ser 1. Recuerden que aquí hay un 1 que no se escribe. Dos potencias con la misma base son iguales y los exponentes lo son. Por lo tanto, la única solución real es x igual a 1. ¿Sale? Bueno, aquí podrán encontrar más recursos, más ecuaciones por resolver. Voy a procurar ponerles una lista de ejercicios para que puedan ustedes entrenar. Y bueno, si tienen ahí dudas, pueden volver a ver este video o directamente consultar esta página. ¿Sale? Bueno, nos vemos en la siguiente, que tratará sobre ecuaciones exponenciales.